Feliz mañana para todos, Dios le bendiga. Le habla su pastor Víctor Borges del Ministerio Cielos Abiertos en la Iglesia Sede San José en Caldas, Colombia. Quiero darle la bienvenida a esta transmisión. Estamos en esta mañana en la casa del Señor. Me están acompañando en esta mañana unos líderes. Estuvimos ordenando la casa del Señor. Estamos en ayuno, en oración. Y como es prometido, el devocional de esta mañana, para este ayuno vamos a hablar y estamos orando por la conversión de nuestros familiares. Pedimos al Señor que en esta mañana escuche nuestra oración, que el Espíritu Santo nos acompañe en esta tarea para que nuestra familia reciba la palabra de Dios, para que nuestra familia, ese corazón endurecido, sea transformado y ellos puedan recibir de parte de Dios esa bendición de poder creer que Jesús es el Señor y doblegar su corazón a Él. Así que ustedes que están allí, los que ya se están conectando, bienvenidos. Estamos en sábado de ayuno, oración y clamor, todo girando en torno a la palabra del Señor. Y en esta mañana hay una palabra preciosa de parte de Dios, que es la que quiero compartir con ustedes. Mientras se van conectando, quiero ir saludando a las personas que están allí. Gloria a Dios, Dios les bendiga por estar en este momento conectados con esta transmisión. Quiero recordar que estamos bajo el Ministerio Cielos Abiertos de las Asambleas de Dios. Quiero saludar a Fabiola, que se acaba de conectar. Dios te bendiga, Fabiola. Rafael, desde Bucaramanga. Está Rafael. María Ramírez, Dios te bendiga. Si ustedes me pueden colocar allí la ciudad de donde están conectados. Sé que Fabiola está en Ocaña, norte de Santander. Dios bendiga toda Ocaña. Yo viví mi infancia allá, me crié en ese municipio hermoso. Gracias por estar allí. Rafael, muy buenos días, Dios te bendiga. Saludos a toda tu familia, a tu mamá, los recuerdo con mucho cariño. Gracias por estar allí en esta transmisión. Recordando que estamos hoy en sábado de ayuno. Todos los sábados vamos a estar en ayuno de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Y a las 10 de la mañana vamos a estar dando el devocional que corresponde al ayuno de hoy. Así que las personas que se van conectando, por favor, coloquen de qué ciudad están, porque vamos a estar orando también por las ciudades, por los municipios, y vamos a orar por toda Colombia. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Gracias por estar allí. Quiero invitarlo para que tome la palabra de Dios en esta mañana. Y antes de abrir la Biblia, vamos a orar para poner en la presencia de Dios este momento, esta transmisión, este mensaje que tanto nos hace falta como una guía. Hoy el tema es la conversión de nuestra familia, que nuestra familia convierta su corazón a Jesucristo, el único que perdona, da salvación y vida eterna. Así de que vamos a orar. Padre y eterno Dios, en esta mañana te glorificamos y te bendecimos. Creemos, Señor, que en ti hay perdón de pecados, salvación y vida eterna. Y hoy pongo en tu presencia el mensaje, la palabra de hoy. Pongo delante de ti mi familia y la familia de toda persona que ahora está conectada y los que van a ver este video, Dios, esta transmisión. Padre, para que tengas misericordia de nuestra familia. Hoy bendecimos la vida de nuestros abuelos, de nuestros padres, primos, tíos, cuñados, suegros. Bendecimos toda nuestra familia, la reclamamos para la salvación. Reclamamos toda nuestra familia para el reino de Dios. Por eso hoy nos ponemos de acuerdo, Señor, y te pedimos que sea el Espíritu de Dios que nos guíe en medio, Señor, de nuestra familia, para que nosotros te conozcan a ti, Dios. Para que a través de una palabra, Señor, el Espíritu de Dios toque sus vidas, sus mentes, sus corazones. Gracias, Jesús, por este tiempo y esta transmisión, Señor, la cual bendecimos. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué privilegio poder estar en esta mañana con ustedes. Me acompañan en esta hora mi hermana Noelba, que es líder de la iglesia, y el hermano Carlos también, que es otro líder de la iglesia. Estábamos aquí orando
y pidiéndole a Dios dirección, orando por nuestros hijos. ¿Cuánto quisiéramos nosotros que nuestros hijos volvieran su corazón a Dios? ¿Cuántos dicen amén? Y parece una tarea difícil o imposible, ¿verdad? Y yo quiero decirle que nuestros hijos lleguen a los pies del Señor no es imposible. Y no es una tarea difícil si contamos con las herramientas las cuales Dios ya nos ha dado de antemano. Tenemos la palabra de Dios, tenemos a Jesucristo nuestro Salvador, el cual ya vino en carne a la tierra, murió en la cruz, ya resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre y ahora está por volver. Y tenemos al Espíritu Santo. Esas herramientas son poderosas en Cristo para salvación. Son poderosas en Cristo para tocar el corazón de nuestra familia, sacarlos de la religiosidad. Tal vez nuestros abuelos, nuestros padres fueron educados en una religiosidad donde era una religiosidad sin poder, porque Dios rechaza la idolatría, rechaza la religiosidad. La religiosidad es esa relación con Dios donde no hay comunión. Ser religioso es creer que hay un Dios, pero no tenemos comunión con Él. Porque Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie irá al Padre sino a través de mí. Y muchas veces por ser religiosos estamos tomando caminos que no son. Hemos dejado de lado a Jesucristo, que es el camino, por tomar el camino de los ídolos, de la idolatría, de la tradición, cuando solamente en Jesucristo es salvación y vida eterna. Y eso es lo que en esta mañana necesitamos orar a Dios. Señor, quita toda religiosidad falsa en nosotros, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros padres, para que conozcan realmente la comunión con Jesucristo, para que conozcan el autor y consumador de nuestra fe, que es el Señor. Así de que demos inicio a este devocional. Quiero invitarles, los que ya tienen su Biblia allí, que tomen el libro de Hechos. En el libro de Hechos, en el capítulo 10, vamos a leer la historia de Pedro y de Cornelio. Pedro era uno de los apóstoles del Señor, varón judío, muy tradicionalista, legalista. Él pensaba que el tema de Jesús, de la salvación, era solo para Israel, que los demás no tenían oportunidad. Pero Dios en misericordia, en un sueño, le revela de que ahora Dios había abierto esta oportunidad también para los que llamaban gentiles. Gentiles era todo aquel que no era judío. Así de que Pedro, en esta revelación que tiene, pues obedece a Dios. Y por otra parte, Cornelio era un gentil, era un hombre de otra nacionalidad, no era judío, pero dice la palabra que tenía unos elementos muy particulares, que a pesar de que no era judío, era piadoso, temeroso de Dios y era generoso para con el pueblo de Israel. Y Dios tuvo misericordia de Cornelio. Así de que quiero que usted tome la palabra y en Hechos capítulo 10, versículo 1 en adelante, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra así. Hechos capítulo 10, versículo 1 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Y él te dirá qué es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, y después de haberlo contado todo, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad,
Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaba algo le sobrevino un éxtasis. Y tuvo gran hambre y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles, aves del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Entonces volvió la voz a él segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Entonces 3 veces aquel lienzo volvió a ser recogido al cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron hasta la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo, temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel para hacerle venir a su casa para oír sus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó. Al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, Cornelio salió al encuentro a recibirle y postrándose a sus pies le adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Este mensaje hasta allí, esta palabra hasta allí, vemos unos acontecimientos muy interesantes que nos van a dar como luz para poder nosotros tener razones para pedirle a Dios la conversión de toda nuestra familia. Lo primero que notamos acá es la gran misericordia de Dios. Dios, dice la palabra en Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para morir por nosotros. Y todo aquel que en Él crea, dice, mas tenga vida eterna. Así de que el amor de Dios fue para toda la humanidad. Pero a veces el tema de la religiosidad hace acepción de personas. El ser religiosos es hablar de un Dios que no conocemos y el querer pretender seguir a un Dios al cual no vemos un camino porque no tenemos una comunión ni una relación con Él. Tan es así que vemos que muchos de los grandes religiosos del mundo adoran estatuas de yeso hechas de manos de hombre que no hablan, ni oyen, ni se pueden mover por sí mismas, porque la comunión con Dios está limitada hasta allí, hasta el mundo natural. Pero comunión con Dios es estar en lo sobrenatural. Es cuando tú en lo íntimo de tu habitación oras al Señor con un corazón sincero, donde nadie te ve, y le dices: Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mi familia. Y allí comienza todo. Vemos cómo Simón, Pedro, tiene una revelación de Dios. Dios mismo tiene que trabajar el corazón de Pedro. Dios mismo tiene que mostrarle a Pedro el propósito de Dios. Y baja un lienzo desde el cielo en una visión y le muestra todo tipo de animal. ¿Qué acontecía en ese tiempo? Era que los judíos no comían de cualquier animal, porque habían unas leyes por Moisés, donde por cuidar el pueblo de Israel, habían animales que eran inmundos, porque eran animales que estaban contaminados con parásitos, con virus, con cosas. Entonces Dios, cuidando a su pueblo, le ordenó que no comiera de ciertos animales. Y otra norma que había era que un judío no podía entrar bajo la misma casa, el mismo techo de un gentil.
o sea, bajo el techo de un pecador. Así vemos cómo Dios quebranta ese paradigma y esas normas para dar paso que el Evangelio sea conocido hasta la última criatura de la tierra. Y toca el corazón de Pedro y transforma su pensamiento, y cuando vienen esos hombres enviados por Cornelio para que fuese a la casa de él, Pedro accede a ir, porque ya Dios había trabajado en su corazón. Algo que necesitamos orar en esta mañana es decirle: Señor, trabaja el corazón de mi familia. Si usted está de acuerdo conmigo, usted puede escribir allí amén para saber que usted está atento a este mensaje. Amén significa así sea, que usted desea que esa sea la voluntad, que Dios trabaje el corazón de tu familia, que Dios trabaje el corazón de tus hijos, de tus padres, de tus abuelos, para que podamos abrir nuestro entendimiento y que la religiosidad que practicamos no haga acepción de personas, sino que sea incluyente, porque todos necesitamos oír el mensaje de Jesús. Todos necesitamos oír las buenas nuevas de salvación que son solamente a través de Jesucristo el Salvador. Dice la palabra que un solo mediador hay entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Pero el mundo, a través de la religiosidad, de la tradición, nos ha presentado diferentes tipos de mediadores. Y yo quiero decirle que la Biblia no miente. La Biblia es la palabra de Dios. Y escrito está: Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que a través de esta palabra podemos ver cómo Dios trata el corazón de Pedro y quebranta en él aquello que él daba por sentado. Dios quebranta ese paradigma y ahora Pedro entiende que Dios tiene un propósito más grande. Y haciendo la voluntad del Señor, guiado por el Espíritu Santo, porque recuerde que el Espíritu Santo le dice a Pedro: he aquí 3 varones te buscan. El Espíritu Santo juega un papel importante en tu hogar. El Espíritu Santo juega un papel fundamental en tu familia, pero es necesario que tú seas un hombre o una mujer de Dios. Así como Pedro era un hombre de Dios, tú también necesitas estar en la presencia de Dios para poder disfrutar de los beneficios de Dios. Así de que vemos el otro lado, que era Cornelio. Cornelio, dice la palabra, que era un hombre piadoso, temeroso de Dios y generoso con sus limosnas. Cornelio con su actitud abrió la puerta, porque dice que esas ofrendas de Cornelio llegaron a la presencia de Dios, nunca fueron olvidadas. Y yo quiero decirle que un hombre que es, o una mujer que es piadoso y temeroso de Dios, es alguien que tiene comunión con Dios, está conectado con el cielo. Y cuando hace algo de acuerdo a esa comunión, de acuerdo a ese temor a Dios y ese amor a Dios, eso queda un recuerdo en el cielo. Y por eso Dios tuvo misericordia de Cornelio y de toda su familia. Así que otro principio que necesitamos nosotros vivir es que, a pesar de que muchos dirán que nosotros no somos dignos, que nosotros no merecemos, Dios sí quiere que tú merezcas. Dios quiere que tú recibas misericordia y a través de ti alcanzar toda tu familia. Pedro desciende con este hombre a Cesarea y va a visitar a Cornelio. Pero antes de Pedro llegar, dice la palabra de Dios que Cornelio, versículo 24, al otro día entraron en Cesarea, hablando de Pedro y los que lo acompañaban. Y Cornelio los estaba esperando. ¿Qué estaba haciendo Cornelio? Estaba esperando al hombre de Dios. Estaba esperando la palabra de Dios. Y dice que habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, Cornelio no se guardó esa experiencia para él solo. Él quiso compartirla con su familia. Y es cuando el hombre o la mujer de Dios abre su hogar a que allí se predique la palabra de Dios. Porque muchas veces nosotros le cerramos la puerta al mensaje de Dios. Y yo quiero decirle que si algo conoce el mundo de Dios, ha sido por la Biblia, ha sido por la palabra, que es la que muchos no han leído. Tienen una religión, pero no leen la palabra. Y eso los hace personas simplemente religiosos. Dios quiere hijos que tengan comunión con Él. Dios busca hombres y mujeres que
introduzcan el mensaje de verdad que está en la Biblia a su hogar. Cornelio se preparó. Él dijo, esto no va a ser para mí solo. Invitó a sus familiares, pero también invitó a sus amigos más cercanos, aquellos con los que él tenía más intimidad, más confianza. Y yo quiero decirle que si tú le abres tu corazón a Dios en esta mañana, será inevitable que tu familia empiece a ver en ti un hombre, una mujer diferente. Y vas a ver cómo tú empiezas a convocarlos para compartir con ellos lo que vas a recibir de Dios. Dice la palabra que cuando Pedro entró, Cornelio salió a recibirlo, y Pedro pues no tenía todo el conocimiento, y dice que postrándosele a sus pies lo adoró. Cornelio quiso adorar de alguna manera lo que él sentía, manifestarlo, y adoró a Pedro. Pero Pedro, como era un hombre íntegro delante de Dios, le levantó diciendo, levántate porque yo mismo soy hombre. Yo no soy digno de adoración. Y yo quiero decirle en esta mañana a usted que me ve, que me escucha, no hay hombre en la tierra digno de adoración, solo Jesucristo. Porque la palabra dice que Él estuvo en medio de nosotros y no pecó. Que Él obedeció al Padre hasta la muerte en la cruz, hasta la última gota de sangre. Él es digno de toda adoración, obediencia y santidad de nuestra parte. En la tierra no hay nadie digno de ser adorado, de que usted se le postre, que le prenda una vela, que usted le invierta. No hay nadie. Nosotros los pastores somos simplemente siervos, servidores del Señor. Nosotros no somos más importantes que ustedes, que son la grey de Dios, son las ovejas del Señor. Nosotros les servimos a Dios sirviéndole a lo que Dios ama, que son ustedes. Ni siquiera nosotros podemos reclamar importancia o tributo, no. Ustedes son lo más importante para Dios. Nosotros solo le servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. No merecemos ni el reconocimiento, nada. Jesucristo es digno de toda gloria, honra y alabanza. Así que si usted va a adorar a alguien, adore a Jesucristo. Si usted va a alabar a alguien, alabe al Señor. La palabra dice, y enseñado por el Señor, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Debemos aprender a amar a Dios sobre todas las cosas. Y aquí vemos cómo Pedro hace esta aclaración, porque la iglesia tradicional dice que sobre Pedro se fundó una religión. Pero vemos cómo el mundo se postra delante de esos líderes, de esos hombres. Y cuando vemos que el ejemplo de Pedro es que Pedro dice, levantó a Cornelio y le dijo, no Señor, mira que yo también soy hombre. Satanás tentó a Jesús y le dijo, si postrado me adorases, te daré todos los reinos. Y Jesús le dijo, solo el Señor tu Dios adorarás. Yo quiero que reflexionemos en eso, porque todas esas circunstancias provocan que sean obstáculo para que nuestra familia se convierta al Señor. Todas estas circunstancias provocan de que estemos tan equivocados que nuestra familia nunca, jamás encontrará la verdad a través de nosotros. Pero si volvemos nuestro corazón a Jesucristo, si volvemos nuestro corazón a recibir la palabra de Dios, como fue lo que Cornelio quiso, recibir el mensaje que Pedro tenía para él, toda su familia sería bendecida. Cuán equivocados hemos estado siempre porque nos han enseñado mal. Y no nos enseñaron desde la fuente, desde la palabra de Dios. La misma Biblia repudia y rechaza al hombre que no es entendido en la palabra. Repudia y rechaza al hombre que por causa de su ignorancia está adorando ídolos. Está adorando hombres, personas. Pero Pedro aquí mismo dice, levántate, yo mismo soy hombre. En esta mañana tal vez no estés adorando a un hombre. Tal vez tu idolatría está enfocada al deporte, a la música, a un familiar, a la pareja, a los hijos. A veces idolatramos, porque cuando no conocemos a Dios nos es necesario adorar lo que tenemos enfrente. Algo que usted y yo necesitamos saber es que nuestra alma está hecha de eternidad. Y esa eternidad en nosotros demanda la adoración a nuestro Creador.
pero cuando somos ignorantes empezamos a idolatrar cualquier cosa. Pero la misma palabra nos lleva a adorar a Jesucristo. La misma palabra nos lleva a reconocer que hay un Dios creador de los cielos y la tierra y que ha establecido a Jesucristo como Señor y Salvador de nosotros, y que solo por medio de Él podremos llegar a la presencia de Dios. Si usted recuerda cuando Jesucristo muere en la cruz, cuando es consumada la obra de salvación, el velo del templo en Israel se rompe, se rasga de arriba hacia abajo, y lo que dividía el lugar santo del lugar santísimo fue abierto. Y eso tipifica, o simplemente era un mensaje donde se dice que ya tenemos acceso directo al Padre a través de Jesús. Y este es el mensaje que Pedro viene a compartir con la familia de Cornelio. Y mire lo que acontece cuando la familia reunida, escuchando al apóstol, al hombre de Dios, dice en el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Qué precioso momento que vivió la historia de la humanidad cuando el Espíritu de Dios derramado sobre los que estaban en el aposento alto, ahora era derramado sobre los gentiles por primera vez. Era la apertura del Evangelio, del conocimiento de Cristo y el embestimiento del poder de Dios en ellos. Y los que acompañaban a Pedro, los fieles de la circuncisión, los que todavía creían que en la ley, podían ver maravillados cómo el Espíritu Santo, que se suponía era solo para ellos, era también sobre aquellos gentiles, por causa de haber creído y haber sido perdonados sus pecados. El mismo Pedro dice en el versículo 47, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados? Han recibido el Espíritu Santo como nosotros. Yo quiero decirle que usted y yo, si creemos en el Señor Jesucristo, confesamos con nuestra boca que el Señor lo levantó de la muerte y que vive y reina por los siglos de los siglos, seremos salvos. Y podemos nosotros dar ese paso de obediencia a las aguas, porque el bautismo cristiano es la decisión personal, no es la decisión que toman otras personas o toman tus padres por ti. El bautismo cristiano, el que dice la Biblia, es tu decisión de seguir a Cristo. Es tu decisión de nacer de nuevo delante de Dios. Y es tu decisión de empezar a vivir una vida de ejemplo y santidad delante de Dios y delante de tu familia. Porque el otro obstáculo que hay en los hogares, la gente no se convierte a Cristo, es porque no ven en ti ni ven en mí un testimonio verdadero. No ven una decisión personal. No ven pasos de obediencia al Señor. Y el bautismo es un paso de obediencia. Quiero invitarlo en esta hora para que podamos tomar como testimonio este momento en la vida de Cornelio, donde primero él decidió agradar a Dios. Él decidió estar en obediencia a Dios. Termina la historia diciendo, versículo 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Quién va a querer que se vaya la palabra de Dios de su casa? Después de que la palabra entra a tu hogar, entra para quedarse. Y ese es el deseo de Dios. Estar en medio de tu familia, obrando en milagros y prodigios, llenos del Espíritu Santo. El mismo Espíritu que dice la palabra nos guiará a toda verdad. Yo quiero invitarlo en esta hora para que oremos por tu familia, para que realmente haya una conversión de corazón, para que tu familia empiece a experimentar lo que experimentó la familia de Cornelio, para que Dios envíe un hombre de Dios para que les predique la palabra, para que Dios ponga el sentir en sus corazones de que
necesitan estar de la mano de Jesús. Oremos en esta hora y démosle gloria a Dios allí usted donde se encuentra. La palabra de Dios transformará tu corazón y transformará tu familia. Y todos juntos vamos a adorar al Señor. Padre y eterno Dios, te bendecimos en esta mañana y te glorificamos. Gracias, Señor, por nuestra salvación. Gracias por la salvación de nuestra familia. Ponemos en tu presencia a nuestros hijos. Señor, ten misericordia de aquellos que son tiernos de corazón. No permitas, Señor, que el pecado, la maldad los contamine, los dañe, Señor. Hoy reclamamos el alma de nuestros hijos para salvación en el nombre de Jesús. Y nos propondremos, Señor, a que tu palabra no falte en nuestro hogar, así como no falta el arroz, como no falta, Señor, las bebidas, no falta la carne, la papa, la yuca, Dios. Señor, no faltará tu palabra, que es más importante que todo eso. Porque tu palabra dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, bendigo los hogares en esta hora, los que están conectados, los que van a ver esta transmisión más adelante. Reclamo, Señor, sus familias para el reino de Dios. Los cubro con la sangre de Cristo. Y te pido para todo aquel que abra su corazón a ti y crea, reciba el don del Espíritu Santo en esta hora. En el poderoso nombre de Jesús. Te adoramos, Señor, y te alabamos. Gracias, Jesús. Amén y amén. Quiero bendecirle en esta mañana. Gracias por estar allí conectados. Tenemos para el día de mañana domingo a las 10 de la mañana tenemos nuestro culto. Un tiempo para alabar y adorar al Señor. Y es la oportunidad para que usted pueda compartir con su familia una palabra de Dios. Mañana que el mundo celebra Domingo de Resurrección. Declaro en el nombre de Jesús que en el corazón de tu familia Jesucristo vivirá. Allí donde había muerte espiritual, habrá una vida espiritual. Mañana Dios traerá una palabra de resurrección para tu familia, en el nombre de Jesús. Así lo creo. Mañana 10 de la mañana. Se despide en esta hora, por el momento, su pastor Víctor Borges de la Iglesia Cielos Abiertos, sede San José, en el municipio de Caldas, Colombia. Dios le bendiga en esta mañana. Espero que haya sido de bendición para usted.